Bien, mis hermanos, pues quiero dar un comentario respecto a esta desagradable noticia de el reporte que se dio de varios sacerdotes que por décadas abusaron de niños en Pensilvania. Primeramente, quisiera decir que hay que cuidarnos de lecturas que pudieran ser bastante injustas, humillantes, precisamente para quienes deben ser el centro de la situación, que son las víctimas. Desafortunadamente he leído que algunos evangelizadores, tanto consagrados como laicos, en su afán de poder defender a la iglesia en lo defendible, reconocen evidentemente que un solo sacerdote que haya abusado es demasiado para la iglesia, pero a la vez, con cierto sentido crítico, se dan cuenta que en esta situación muchos anticatólicos se están tratando de beneficiar y presentar las cosas todavía más graves de lo que son, o más feas de lo que son. Le tratan de poner su chilito y su limón a la herida, ¿no? Y entonces evidentemente aconsejan de que no nos embrutezcamos, que es lo segundo que les voy a decir. Pero desafortunadamente la forma en la que yo no puedo comulgar con ellos. Ejemplo, hay por ahí algunos evangelizadores que llegan a dudar de que haya habido abuso porque muchos de ellos no son precisamente niños, sino adolescentes o jóvenes. Inclusive uno de los evangelizadores se atreve a decir que para él no es una violación. Esto es demasiado delicado, hermanos, porque ya hemos tenido casos de abusos en el pasado en donde hemos partido de prejuicios como que muchas veces le atinamos. Eran verdaderamente falsas víctimas o personas que verdaderamente sí tuvieron algún tipo de contacto sexual con un sacerdote, pero no precisamente fueron abusados, sino hubo complacencia. Pero desafortunadamente ha habido, y no pocos, que verdaderamente sí fueron abusados aun cuando no eran niños. ¿Por qué? Porque eso está demostrado. Las referencias de autoridad generan un punto de vulnerabilidad o generan un tipo de comportamiento de confianza, de apertura. Porque evidentemente quien se acerca a un sacerdote, lo menos que puede estar pensando es que ese sacerdote lo va a abusar sexualmente. Entonces por eso uno generalmente se pone en una postura de vulnerabilidad delante de algún tipo de autoridad moral o autoridad estatal, así con los policías, los maestros, etc. Entonces están equivocados aquellos católicos que quieren decir, no, como no eran niños, yo dudaría de que verdaderamente fue violación, de que verdaderamente fue... Desconocen esta parte y me parece irresponsable porque muchas de las víctimas, esto ya ha pasado en el pasado, valga la redundancia, estas personas que eran católicas, que ni siquiera se salieron de la iglesia, aman a la iglesia, simplemente empezaron a hablar porque necesitan que se haga justicia y llevan la herida del abuso. Y cuando se acercan a la iglesia, lo que recibieron es, no, capaz, como este evangelizador, capaz de, mira, tú no eras un niño, eras un adolescente, no me vengas, capaz de que tú tuviste un poco de complacencia, etc. Y si verdaderamente fue víctima, por mucho de que no era niño, ya con ese tipo de juicios dobleteamos o triplicamos el tamaño de la herida. No podemos hacer lo mismo. Ya nos pasó, no quiero mencionar casos muy particulares, pero ya nos pasó. Me tengo que desmarcar de esta lectura de estos evangelizadores, salvo que a ti te conste que verdaderamente, y tenga la información de que verdaderamente esos adolescentes tuvieron verdaderamente complacencia, que no estaban en un aspecto de vulnerabilidad psicológica delante del sacerdote. Si no tienes esos datos, por favor cierra el hocico. No podemos seguir lastimando más a las víctimas o poniéndolas como si fueran los malos de la película. Segunda cosa, es interesante que este reporte lo que viene a decir es básicamente muchas de las cosas que yo he dicho en otros videos. Primero, estamos hablando de sacerdotes no que se ordenaron hace 2 años, sino hace décadas. De hecho, algunos crímenes ya no se pueden procesar porque ya prescribieron. Estamos hablando de sacerdotes que fueron formados principalmente en los 60s y 70s. No sé si les suene algo como mayo del 68 y la mentada revolución sexual. Pues bueno, muchos de los que le quieren poner sal y limoncito a la herida de la iglesia son gente que siempre ha pensado
de acuerdo a la revolución sexual esta, y promueve un montón de promiscuidad sexual. Chance y hasta ellos también son pedrastras, pero como no tienen un alzacuello, como no son clérigos como tal, tienen menos posibilidades de ser investigados, de ser estigmatizados, porque se les olvida de que más del 50% de los abusos sexuales para niños no se dan en una iglesia, se dan dentro de la casa. Pero eso no da rating. ¿Y se dan en casas qué? Que generalmente piensan bajo esos antivalores propuestos, bajo una ingeniería social que se ha hecho desde entonces respecto a la visión de la sexualidad. Entonces ahí yo también les digo, no se traguen esa postura de esta gente, porque vienen siendo marrullerías de gente que ahora se escandaliza de este abuso. Abuso que ha venido propiamente de una mentalidad de promiscuidad sexual que tú apoyas. Es más, está el caso que mencioné recientemente de la homosexualidad. El mismo informe ha revelado eso. La inmensa mayoría de los abusados son niños, hombres, varones. ¿Por quién? Sacerdotes, varones. Hay un problema de homosexualidad. Yo no estoy tratando de estigmatizar, decir que homosexualidad es igual a pedrastría, pero ahí tenemos un poco de datos y saber que hay un contexto que evidentemente ahora los grupos LGBT o liberales quieren darle palazos a la iglesia, pero nunca te van a poner la nota: sacerdote homosexual abusó de tantos niños. No, te van a decir sacerdote católico abusó tantos niños, y no te pasan la información de que un sacerdote abusando de niños varones. Hay sus casos con niñas, ¿verdad? Pero son la minoría. La mayoría es con niños. Estamos hablando de homosexualidad. Pero eso no conviene pasar así la noticia. Entonces necesitamos también cerebro, hermanos, para no dejarnos atragantar por este tipo de gente. Ahora bien, hay que prevenir todo este tipo de cuestiones, y me parece que la cuestión, al menos aquí en la Iglesia de los Estados Unidos, ha hecho grandes esfuerzos. Por ejemplo, está el curso de Virtus. Yo lo he hecho 3 veces, el curso de Virtus. Para aquellos que no saben, es básicamente todo un entrenamiento de un día respecto a cómo se debe tratar a los niños, los actos de prudencia. En algunas cuestiones no estoy de acuerdo. Me parece que, es más, en la primera vez que yo lo hice, me acuerdo que estaba un seminarista y se levanta y le dice al que estaba dando el curso: ¿todas estas recomendaciones son para proteger a los niños o para que no nos demanden? Porque veía que había unas protecciones exageradas. O sea, ya escrupulosas, que te das cuenta que tú dices, aquí la iglesia lo que quiere es ya no más demandas. Y entonces casi tienes que tocar a los niños con pinzas nada más. Entonces estamos pasando a un aspecto ya no de firmeza, de seguridad, sino de rigidismo. Y eso, tarde que temprano, va a jugar mal. Tampoco nos podemos llevar con la permisividad que se tenía antes, ¿verdad? Sino que yo creo que ir a la raíz de todo esto. Y aquí está las ideologías que se están metiendo. Aquí está una falsa concepción de la fragilidad, que es el punto que quiero tocar. Me parece que, poniéndolo en el contexto de los liberales y conservadores dentro de la iglesia, el gran problema está en que tanto unos como otros se echan la tierrita delante de estos crímenes, cuando los dos han cooperado, porque los dos tienen una falsa percepción de la fragilidad. Y cuando tú y yo no nos sabemos procesar nuestra propia fragilidad, terminaremos abusando a otros más frágiles, que es lo que pasa en estos casos. Me explico. Los liberales, ¿qué te dicen? Los liberales sí aceptan que nosotros somos frágiles y todo eso, y por eso tienden a ser más comprensivos en las fragilidades de los otros, de los pecados de los otros, pero llegan a rebasar la raya entre la misericordia y la permisividad. Esos son los liberales actualmente al interior de la iglesia. Entonces ellos le están dando una mala lectura a la fragilidad. Ellos, como se saben que son frágiles, son bastante más comprensivos con las fragilidades del otro, pero tienen que entender que la comprensión y la compasión ante las fragilidades del otro se divide en eso. Se apoya, se tiene solidaridad, se tiene compasión con el pecador, más no con el pecado. Y ese no es el mensaje que están manejando los liberales al interior de la iglesia. Y está por el otro lado los conservadores. Los conservadores que quizá hay algunos que ni siquiera de boquita, pero algunos te dicen de boquita que sí, ellos son frágiles y todo eso. Pero la manera tan implacable, tan rigidista de dar su batalla contra el pecado, se llevan entre las patas al pecador con bastante frecuencia, como si ellos fueran pulcros. A estos, más de una vez yo les digo: mira, hermano,
A mí tampoco me pasa por aquí, ya no un niño, violar a una mujer, aunque sea adulta, no me pasa por aquí. Pero si tú me presentas un contrato de fírmale aquí por $3 millones que nunca vas a violar, pues lo más seguro es que no, porque ni siquiera me pasa por aquí. Pero yo no firmaría, porque tengo una lectura de mi fragilidad. Y yo constantemente le tengo que decir, como San Felipe Neri, aunque ya saben que yo le cambio. San Felipe Neri le decía, Señor, ya siendo un santazo, Señor, no retires a Felipe de tu mano, que si lo retiras de tu mano, te puede traicionar peor que Judas. Yo se la cambio al Señor, yo le digo, Señor, no quites tu providencia de Cristian, que tú sabes que apenas la retires, te puedo traicionar no peor que Judas, peor que el propio Satanás. Y la parte conservadora es bastante puritana al respecto. Por ahí hay uno de los más conservadores en la parte de inglés, de anglosajón, que ya dio su testimonio cuando le sacaron ciertos trapitos de cómo él fue homosexual y todo eso, y él se regodea de que salió de eso. Cuidado, brother. Así como saliste, el Señor te retira un poquito su providencia y vuelves no a lo mismo, a peores cosas. Cuando tú ves a los conservadores dialogando con su fragilidad, con una arrogancia de que ellos son los perfectos, los ortodoxos, los firmes, ellos no caen en ese tipo de pecados, ni son liberales, ni justifican todo eso, cuidado, que a esos el Señor también los sabe aleccionar retirándoles sus providencias, y verás que sin la providencia de Dios ni a la esquina llegas en ninguna virtud. Necesitamos, me parece que la clave es recuperar el sentido de un santo diálogo con nuestra propia fragilidad. Porque cuando no estamos procesando nuestra fragilidad, sea por cuestiones liberales o conservadoras, como les menciono, hay otros elementos, pero no me quiero alargar. Simplemente, cuando no lo estamos procesando bien, con o sin voluntad, tendremos la probabilidad de abusar de otros más frágiles. Nos surge poner nuestra fragilidad delante de nuestros ojos y sobre todo delante de nuestro Señor, con la humildad que el rey David llegó a procesar. Saben que también tuvo sus trapitos. Les voy a leer nada más esta parte. Segunda de Samuel, en el capítulo 16, dice así: cuando el rey David llegó a Bahurín, salió de allí un hombre de la misma familia que la casa de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá. Iba maldiciendo mientras avanzaba. Tiraba piedras a David y a todos los servidores del rey, mientras toda la gente y todos los servidores se colocaban a derecha y a izquierda. Semeí decía maldiciendo: vete, vete, hombre sanguinario y malvado. Yahvé te devuelva toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino usurpaste. Así Yahvé ha entregado tu reino en manos de Absalón tu hijo. Has caído en tu propia maldad porque eres un hombre sanguinario. Abisai, hijo de Sarbía, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Voy ahora mismo y le corto la cabeza. Respondió el rey David: ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbía? Deja que maldiga. Pues si Yahvé le ha dicho, maldice a David, ¿quién le puede decir, por qué haces esto? Y añadió David a Abisai y a todos sus siervos: miren, mi hijo, salido de mis entrañas, busca mi muerte. Pues cuánto más ahora un benjaminita. Déjenlo que maldiga, pues se lo ha mandado Yahvé. ¿Acaso Yahvé mire mi aflicción y me devuelva Yahvé bien por las maldiciones de este día? Y David y sus hombres prosiguieron su camino, mientras Semeí marchaba por el flanco de la montaña. Paralelo a él, iba maldiciendo, tirando piedras y arrojando polvo. Creo que esta es la conclusión que les puedo dar así rapidita. Es un tiempo para estar dispuestos a recibir escupitajos. Primero, por nuestros propios pecados. Ay de aquel que se sienta el católico santo porque él no ha abusado como estos sacerdotes. Ay de aquel que se crea más perfecto porque no ha caído en graves crímenes. Revísele, y pecado es pecado, es la misma porquería delante del Señor. Y sabemos que por esos pecados tendríamos que ser escupidos y que nos avienten esas piedras. Ahora que se están abalanzando en contra de la iglesia, recibamos con humildad esas piedras. Primero, que verdaderamente merecemos. Y segundo, piedras ajenas. Porque, por ponerles un ejemplo, he visto, por ejemplo, esta actitud de apologetas, ¿verdad? Que defienden a la iglesia, por ejemplo, cuando las atacan con cuestiones de supuestamente del dinero del Vaticano y todo eso, y que mucho dinero, y para pronto te sacan cifras verdaderas. La iglesia es la institución que más ha ayudado a los pobres en toda la historia de la humanidad, y es la institución actual
que más hace por los más necesitados. Y entonces se sienten así regodeaditos y todo eso, y te hablan de ciertos santos y todo eso. Pero a muchos de esos apologetas yo le diría, ¿y en cuál de esas obras tú has hecho? ¿En cuál tú estás adentro? Entonces es muy fácil ponernos en el bando de los buenos católicos y presumirnos, y ahí sí, qué orgullo ser católico y todo eso, ahí sí nos metemos. Pero vemos a estos sacerdotes que gravemente han caído, no, esos chusma, esos no son de los nuestros. Creo que lo que nos está pidiendo el Señor es tiempo de poner la mejilla para ser escupidos, para ser apedreados como David, que sabía que muchas de las acusaciones que le estaban haciendo son falsas, pero sabía que él tiene, para empezar, un pasado negro. Que esto sirva de reparación por mis propias faltas, pero también estoy dispuesto a recibir pedradas por faltas que no he cometido. Todo sea para que el Señor siga purificando a su única iglesia católica. Este tipo de actitud no la van a ver ni con protestantes, mucho menos con instituciones civiles. Ellos solamente te publican en sus redes sociales lo que mal hace la iglesia. Nunca su gremio, nunca van a ver que publiquen. No. Entonces nosotros no caigamos en esa misma hipocresía. Es tiempo de dejarnos humillar por las propias faltas, por las faltas de nuestros hermanos católicos, y pidiendo al Señor que pronto purifique con más intensidad esto, porque esto está apenas empezando. Urge que el Señor purifique. La purificación va a ser dolorosa, pero bendita purificación que podrá tener y hacer de la iglesia una iglesia más digna de su fundador Jesucristo. Posiblemente va a ser una iglesia mucho más pequeña. Todo esto ya está generando que mucha gente se vaya, y todo eso. Se quedarán no los perfectos, no los puritanos, no los que ya te avisan, seremos nosotros los que nos quedemos y seamos fieles a la iglesia. Estos, sobre todo conservadores que se creen perfectos, ¿verdad? Los santos. No. La iglesia, el verdadero remanente que va a quedar, son personas que han dialogado y siguen dialogando y esperan dialogar toda su vida con su fragilidad, sin rigidismos y sin permisivismos, sino con una fe firme, no rígida, y con un corazón profundamente misericordioso, no permisivo. Que Dios les bendiga.